Bien, ahí estamos, ¿eh? Sí. Estamos aquí. No, son las mías. Sí, sí, infaltable en la clase de matemáticas. Se las extrañaría, si no. 33, 30... yo tampoco. Ya me voy a encontrar nunca. Problema 33. A ver si despertamos un poco la memoria. 33. De la sección 3.3, ¿no? 3.3, sí. Claro, que es la que terminamos el día lunes y nos había quedado esto pendiente. Bien, en este problema tenían que ver si dónde f era creciente. Y en un momento llegaron a que tenían que encontrar las raíces de f'. Fueron al GeoGebra y se encontraron con el problema de que GeoGebra no mostraba las raíces. Deberían estar viendo el GeoGebra. Bien. Esta que está acá es el gráfico, esto que verán en rojo es el gráfico de la derivada de f. ¿Está bien? No sé si se ve. Se ve perfecto, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo quiero encontrar las raíces? Bueno, si tengo el gráfico, oh, es un poquito más fácil, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa si yo quiero usar el comando raíz? El comando raíz solo funciona para polinomios. Entonces, si yo pongo una función que no es un polinomio, no va a dar nada. ¿Está bien? Una forma, ya que esta derivada está en este intervalo y nosotros podemos identificar más o menos dónde están las raíces, es buscar los puntos de intersección entre el gráfico de f' y la recta, el eje X, perdón, el eje X. ¿Está bien? Esa es una. Está buena, pero a mí me gustaría mostrarles una forma. Sí, de hecho, disculpa, pero antes que, de hecho, el otro día, cuando probamos en la práctica, GeoGebra no daba información usando el comando intersección. Sí, pero eso es un problema que a veces se retoba el GeoGebra. Ah, bien. ¿Está bien? No es que no lo vaya a dar, o sea, lo que nosotros queremos es la intersección entre F y el eje, y da. Bueno. Pero no, porque yo te vi la grabación, y no es que hayan hecho nada malo, sino que a veces no funciona. No sé por qué. Por eso está bueno que nos des otra opción en caso que suceda lo que sucedió en la clase del lunes. Claro, bueno, lo que sí, sucede que a veces se queda dando vueltas en el, no sé, pensando y no da los puntos cuando nosotros vemos claramente que hay una intersección. ¿Está bien? Porque si esto, a ver, fíjense que la original, esto está entre 0 y 2pi, ¿está bien? La original sigue. Yo hay un montón de puntos que no puedo ver. Y bueno, cuando pido los puntos de intersección ahí, estoy en problemas si no sé si existen o no, ¿está bien? Pero acá sí, yo los estoy viendo. Entonces, cuando GeoGebra se retoba así, tengo varias opciones más. Una
es usar la vista de cálculo simbólico y resolver la ecuación que teníamos, que queríamos resolver, ¿está bien? Que era donde la derivada es 0. La otra es una calculadora que yo les quiero mostrar, que está muy buena para resolver ecuaciones en general. ¿Bien? Les voy a pasar el link acá por el chat para que ustedes la tengan. Y yo les voy a mostrar cómo hacemos para usarla ahora. Si son fanáticos googleadores como yo, ya la deben conocer. Acá yo puedo calcular un montón de cosas, montones. Después miren porque les va a servir para hacer un montón de cuentas. Pero puedo resolver ecuaciones como la que tenemos que resolver ahora. Entonces, acuérdense, nosotros queríamos ver cuándo f' era 0, o sea, cuando 1 menos 2 por el coseno de x es 0. ¿Bien? Y magia. Sí, no se está viendo la pantalla, ¿eh? Ah, ¿toda mi magia no se vio? No, así que vas a tener que volver a hacer el truco. No, ya está. Ya no tiene gracia. A ver. A ver, ahí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Dice, ahora sí. 43, 44 menos yo. No me avisaba nadie. Esta es la calculadora o ecuaciones, dice. Cuánta magia que miren, no hice nada y ya está la solución. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que hice? Repetí tu truco, por favor. Escuchame, no, lee la Nica, no tiene... Impresentable. Ya vas a ver, ya vas a ver. Bien, a ver, lo que hice fue escribir la ecuación acá en esta ventanita que hay en blanco. Escribí, bueno, ahora ya ven la solución, no tiene gracia. Pues 1 menos 2 con el teclado, ¿está bien? Voy escribiendo la función. Si yo no me apuro tanto, por ejemplo, me ofrece cosas para hacer, ¿está bien? Para resolver. Pero bueno, yo quiero 1 menos, que no es la que yo hice originalmente, pero... Pero así nos muestras de nuevo la magia. Claro, bueno. Aprieto en ir y aparece lo que ya estaba, que era la solución. Acá la muestra en dos formas diferentes. Y abajo están todos los pasos para resolverlo. Ustedes cuando en un momento quisieron despejar X el lunes, lo hicieron con la desigualdad. Bueno, acá lo que está haciendo lo mismo, pero buscando cuándo es igual a 0. Y fíjense que se despeja, que esto es lo que yo hice a mano, y puse esta. Despeja X y después resuelve esta ecuación. Eso es lo que está haciendo esta calculadora de ecuaciones. Y fíjate, Sin, por ejemplo, más arriba cuando mostraste las dos soluciones, las dos formas de responder, fíjate que decías que la responda en radianes y en grados. Una de las resoluciones que había mostrado, creo que fue Leonardo, le daba X, si no fue Leonardo me corrigen, le daba X mayor que 60. Bueno, fíjate que acá está bien, de eso se habló en la clase, que la respuesta tenía que venir dada en radianes para poder representar después en la recta numérica. Fíjate que acá te pone específicamente en grados y en radianes. Claro, sí. Lo único que acá está dando todas las soluciones, no estamos
Nosotros queremos saber cuándo esta expresión vale 0 siempre que x esté entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Claro, en ese caso de las posibles soluciones. De todas estas soluciones, se ven ahí, se entienden, sí, ¿no? Sí, La perfecto. voy a escribir en otro lado. Se ven bien igual, ¿eh? Está bien. Bueno, a ver. Una solución es pi sobre 3 más 2pi por n. ¿Está bien? Y la otra, 5 tercios de pi más 2pi por n. Entonces, de todas las soluciones, ¿cuál es la que nosotros necesitamos? Que dije que iba a ser algo. Es decir, tienen que ser raíces que caigan dentro del intervalo 0, 2pi. Eso es lo que preguntan la profe. O sea, nosotros tenemos un montón de... En realidad está dando todas estas, ¿está bien? Esta, Claro. todas esas de allá. Pero nosotros queremos solamente las que caen entre 0 y 2pi. Entonces, se me perdió el coso. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Cuál será? ¿Cuál será esta y cuál será esta? A ver. ¿Qué se les... ¿Cómo decidirían ustedes de todas esas raíces cuál? La primera raíz, 5 tercios de pi, pi sobre y 2 3. pi. ¿Cómo? La primera va a ser 5 tercios de pi y 2 pi. se entrecorta, ¿eh? No estoy, 5 tercios de pi se escucha y 2pi. ¿Esto es lo que dijeron? Si Sí. no, lo escriben en el chat. Sí, eso. Sí, dicen que sí, 5 tercios de pi y 2pi. Ajá, ¿y cuál es cuál? No entiendo. 5 La tercios. primera- A ver, esperen. Esperen, Sí. a ver, vamos a ver. Ustedes tienen estas dos. ¿Está bien? ¿Cómo encuentro una? Cuando n, acuérdense que esto es n, ¿está bien? N en este caso es entero. Entonces, si n vale 0, tengo que x vale pi sobre 3. Y que x también vale 5 tercios de pi. ¿Está bien? Porque esto se va. Si n es 1, entonces la solución va a ser pi sobre 3 más 2pi. Y 5 tercios de pi más 2pi. ¿Está bien? Voy encontrando el par de soluciones a medida que voy cambiando el valor de n. En el GeoGebra, sí, a ver, si n es 0, tengo estas dos soluciones. Si n es 1, tengo estas dos no, o sea, esta y esta. Si n es 1, tengo esta y esta. Y así, voy haciendo las de a pares. Y lo mismo, si es menos 1, voy teniendo todos los pares para allá. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, en particular, el par que yo necesito es el par que voy a tener cuando n vale 0. O sea que son estas dos de acá. ¿Está bien? En el GeoGebra, no sé, acá yo sé que no me va a dar la escala. Pero ¿cuál es pi sobre 3 y cuál es
5/3 de pi. La primera es pi sobre 3. ¿Esa? ¿Y esta? Sí. Bien. Ahí en el chat están contestando sí, que A es la primera. Bien. Y 5/3 de pi es donde está el puntito B. ¿Está bien? Ujú. Bien. Ese era Bien. cómo encontrar el... Después con eso ya se fijan si es creciente. ¿Sí? Claro, era para encontrar las raíces, que esto había quedado como pendiente, y buenísima la aplicación la herramienta que mostraste. Sin, bueno. Está bueno, pero bueno, hay que ayudarse con el gráfico, porque Claro, esto solo con la resolución analítica. Solo con esto, después tengo que ver si es entre esta y esta, bueno, yo no sé. Siempre tengan el gráfico a mano. Claro, por eso lo que vos hiciste está buenísimo, porque usas dos recursos a la vez, combinando los dos, se responde el problema completo. Uh-huh. Lo mismo pueden hacer con la última. Lo mismo pueden hacer con la vista de cálculo simbólico. ¿Por qué no la uso yo? Porque se traba. Nada más que por eso. Porque cuando en general quiero resolver una ecuación con esto, se traba. Pero pueden escribir exactamente lo mismo. Escriben lo mismo que yo hice acá. Esto mismo lo escriben en el... Lo escriben acá. No sé si la copié. Bueno, y con este comando que resuelve ecuaciones para X, les va a dar la solución escrita de una manera muy similar a la que está escrita acá. ¿Está bien? Y lo que nosotros tenemos que entender es que vamos a ir teniendo las soluciones, digamos, las que quiero, sabiendo en qué intervalo estoy y dándole distintos valores a n. Pero, bueno. Perfecto. Bueno, con eso tenían también el otro problema que les quedaba pendiente, que era sobre encontrar la concavidad, creo. Así Sí. que de acá se llevan muchas ideas para completar los problemas. Sí, les recordamos que tienen el espacio en el chat para todo lo que ustedes sigan trabajando y quieran preguntar. Recuerden que hay un chat de consultas en el foro para que vayan dejando ahí preguntas si están trabajando y tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Sí, profe Mónica. Bien. Deberíamos estar viendo en este momento el libro de texto. Si es así. Sí, se ve perfecto. Sí, Está bien. Perfecto. Bueno, vamos a retomar, les decía, hoy les adelantábamos la sección 3.4, que ya la estuvieron trabajando en 2 clases con el profesor de teoría, así que vamos a ir directamente a la resolución de los problemas. Solamente para ponernos en tema, vamos a recordar cómo funcionaba esto. Vamos a tomar el problema 5. El problema 5 dice, escriba la función compuesta en la forma f de g de x. Es decir, lo que está pidiendo es que se identifique la función interior y la función exterior. ¿Por qué? Porque justamente la regla de la cadena aplica cuando tenemos que derivar una función compuesta, ¿sí? Así que, de acuerdo a esto, volvemos entonces a la pizarra. Bien. Vamos entonces con el problema. A ver.
Bien. Sección. Me queda todo cortado. Bueno, es el ejercicio 5 de la sección 3.4. Regla de la cadena, tenemos que derivar la función e a la raíz elevado a la raíz cuadrada de x. Y decíamos, lo que pide el problema es identificar la función interior y la función exterior. ¿Sí? La función interior y la función exterior. Recuerden que esta expresión, así como la vemos escrita, es la composición de dos funciones, f y g. Vamos a dejar por acá al lado, antes de hacer esto, vamos a recordar que estamos encontrando la derivada de una función compuesta, por lo que en este problema lo que tenemos que identificar es cuál es la función exterior, lo que acá estoy señalando que es f, y cuál es la función g. ¿Estamos? Recordemos además, vamos a dejar por acá, cómo encontramos la derivada de una función compuesta. A ver. Bueno, no me quedó bien escrita. A ver, la voy a escribir acá en grande. Ahí está mejor. Bien. A ver, ¿qué es lo que, cuál es la fórmula para encontrar la derivada de esa función compuesta que termino de poner ahí? F' de G por G'. Bien, bueno, acá me faltó un X, que lo estoy agregando, entonces va a ser F', la derivada primera, evaluada en la función interior, todo esto multiplicado por la derivada de la función interior. Bueno, esto todo el tiempo presente, porque es lo que vamos a usar para encontrar la derivada de una función compuesta. Bien. Entonces, en este caso, para el problema 5, ¿cuál sería la función exterior, lo que en la fórmula figura como función f, y cuál sería la función interior? Fíjense que tenemos e elevado a la raíz cuadrada de x. Si lo tenemos que escribir en la forma f compuesta con g. F sería e y g de x sería raíz cuadrada de x. Bien, a ver, g de x, raíz cuadrada de x, perfecto, eso, correcto. Esta es la función interior. ¿Y cuál sería la función exterior? La raíz cuadrada de x. Pero como función f, digamos, porque cuando decimos sea la raíz cuadrada de x, ya estamos hablando, Erika, de la función compuesta. Es solo. Bien, ¿qué le pondríamos acá? E elevado a la qué. Si pongo E solo, estoy poniendo... Elevado a la u, por ejemplo. Bien, ¿y cuál sería u? U sería raíz cuadrada de x. Bueno, pero E elevado a la u, lo voy a poner por acá. A ver, así no mezclo. Supongamos que, bueno, antes le llamamos G o U, ¿sí? Es lo mismo, G de X es la función U, pero E elevado a la U, ¿sí? Sería E elevado a la raíz cuadrada de X. Y esta es la función compuesta.
Lo que el libro les pide es que identifiquen cuáles son las funciones f y g por separado. ¿Se entiende? Es decir, esta, así como está, esta es la composición de dos funciones. Lo que el libro pregunta es, ¿cuál es f, la función exterior, y cuál es g, la función interior? ¿Se entiende? Si yo pongo e a la u, en realidad estoy hablando, no quiero seguir poniéndole letras, pero digamos que esto se puede mirar como una función h. La función h sí es e a la u. Es la composición de dos funciones. Las dos funciones que aparecen en la composición son f y g. G es, como dicen los compañeros, g de x la podemos llamar u, y g de x es la raíz cuadrada de x. Ahora, si ponemos f de x y solamente ponemos ¿qué es? ¿Es una función? Y si es una función, ¿qué tipo de función es? ¿Qué es? Una constante. Claro, E es una constante, ¿sí? En todo caso, si yo pongo que f de x es c, estaría hablando de una función constante, pero no es este el caso. A esta función f lo que uno tiene que tratar de identificar es qué es lo que hace la función f. ¿Qué tipo de función será la función f? Tiene un nombre. Recuerden que de la composición de estas dos va a salir lo que antes yo puse como función h. Creo que habían respondido mientras yo hablaba, ¿puede ser? ¿Qué tipo de función era f? Ahí. A ver. E elevado a la g de x, estoy mirando acá en el chat, es lo que antes el compañero decía como e a la u. Esa es la función compuesta. El libro nos pide identificar la función interior y la función exterior. La función interior ya la tenemos, es la función g de x, que es raíz cuadrada de x. Pero la función f andan cerca, andan cerca. F de x es algo más. Ahí pusieron exponencial o potencial. Bueno, entonces, ¿cuál sería la función f? ¿Exponencial o potencial? A ver. Sí, acá los estoy leyendo en el chat. ¿Exponencial o potencial? Para mí exponencial. Bien, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo les pongo acá en un ejemplo. En la exponencial es exponencial porque la x está en la base y la segunda es exponencial porque la x está en el exponente. Eso. Ahí queda la diferencia mirada en un ejemplo. ¿Sí? Así que la función f es una función exponencial. Sí, Narela, acá te leo en el chat. Si fuera potencial, ahí lo explicó Erika, ¿sí? La diferencia es que en la potencial la x está en la base del exponente y en la exponencial al revés, la x está en el exponente. Por lo tanto, la función f es una función exponencial. La completamos, ¿qué le pondríamos acá? En f de x. E elevado a la 1. E elevado a la 1 es lo mismo que A la x.
a la x, e elevado a la x. Fíjense que si nosotros hacemos esto, ¿se acuerdan cómo era la composición? ¿Qué era la composición? Era aplicarle la función f a g, ¿está bien? Así actuaba la composición. En este caso, ¿qué sería? Aplicarle la función f a la función g, es decir, a la raíz cuadrada de x. Y entonces, ¿qué es lo que hace la función f? La función f toma un x y devuelve e a la x. En este caso, toma raíz cuadrada de x y devuelve e a la raíz cuadrada de x. Sin Onica, sección 1. Composición de funciones 1.3 sería 1.3, sí que es el de Bien. transformaciones. Esto que terminamos de revisar, chicos, de cómo actúa la composición es de la sección 1.3. Entonces, volvemos al problema. Volvemos al problema original. La función interior es la función raíz cuadrada de x. La función exterior es la función e a la x. ¿Sí? Esta que está acá, es la función exterior. Esto es lo que pide el libro. Identificar cuál es la función que está más adentro. Uy, qué feo que me quedó esto. La función que está más adentro y la función que está afuera, la función exterior. Y luego pide encontrar la derivada. Entonces, a ver. Vamos entonces. Tenemos la función f, la recuerdo, la función exterior, e elevado a la x. La función g, la función interior, raíz cuadrada de x. La composición de f con g en ese orden nos da lo que tenemos ahí, e a la raíz cuadrada de x. Lo dejo anotado por acá. La función compuesta lo que da es e elevado a la raíz cuadrada de x, que es justamente el enunciado que tenemos. Entonces, para encontrar y' o la derivada, lo que es lo mismo, bueno. Tenemos e. Gracias, Nica. Control Z no está respondiendo. No, Nica no quiere. ¿No tenés al costado deshacer? A ver. Nada, pero Pensé que era derecha. esto. Deshacer anotaciones, pero me deshizo. A ver. Vamos de nuevo. No quiere, pero no importa. Tampoco había escrito tanto. Entonces, ejercicio 5 dice igual e a la raíz cuadrada de x. O sea, esto que el ejercicio termina de escribir acá es lo que nosotros tenemos como f compuesto con g de x. ¿Sí? Bien, empezamos a derivar. Para encontrar la derivada de esto, de acuerdo a la regla de la cadena, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la derivada de la función f, ¿sí? ¿Evaluada en qué? Evaluada en g de x. Todo esto multiplicado por la derivada de g. ¿Sí? Bien. Derivada de f. Me voy a una derivada de f. Recordamos, f era e a la x. G raíz cuadrada de x.
Es que empiezo a escribir la derivada. ¿Cuál es la derivada de f? E a la X. Es la misma e a la x. Si yo a esa la quiero evaluar en la función g, ¿qué me va a quedar? A ver. E a la raíz cuadrada de X. Exacto. E a la raíz cuadrada de x. Esto que está acá es f, la función exterior, lo voy a escribir para que función exterior evaluada en ¿qué? En la función interior. Esa es la primera parte de la fórmula. Y a todo esto, ¿por quién lo tenemos que multiplicar? Por la derivada de la raíz cuadrada de X. Bien, ¿y cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x? Yo para hacer la derivada puse a X como a la 1 elevado a la 1 medio. Bien. Me quedó 1 medio de X a la menos 1 medio, que sería igual que 1 sobre 2 raíz de X. Eso. Ahí te voy copiando, Erika. Dice Erika, yo primero escribía a la raíz cuadrada como como x a la 1 medio, ¿sí? Y después derivó. Acá aplicó la derivada, entonces hizo, bajó el exponente 1 medio por x a la menos 1 medio y dijo después, y después a todo esto lo escribí como 1 sobre 2 raíz de x, es decir, lo volvió a la forma original. Entonces acá vamos a poner 1 sobre 2 raíz de x. Esto que está acá es la derivada de la función interior. ¿Sí? Moni, una aclaración. En lo primero que escribiste sería derivada de la función exterior evaluada en la función interior. Gracias, Nica. Esto es, gracias. Derivada de la función exterior, no la función, la derivada de la función exterior evaluada en la función interior, todo esto multiplicado por la derivada de la función interior. Vamos a ponerle un poquito de color para que no se pierda, ¿tá? La respuesta, la derivada que estábamos buscando, es esta expresión que estoy señalando acá. ¡Epa! ¿Sí? Les dejo un ratito ahí. ¿Hacemos otro? Ya lo trabajaron a esto en teoría, ¿eh? ¿Hacemos otro? Sí, profe, sí, hacemos otro. Bueno. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Cómo hacemos para que después abajo nos quede 2 raíz de X? Porque mira, ¿querés explicarle, Erika? Y yo te voy escribiendo. ¿Por qué te quedó? A ver, Erika dijo, esperen que volvemos a un color más discreto. Erika dijo, la derivada de la función a mí me quedó como 1 medio por x a la menos 1 medio. ¿Querés explicarlo y yo te voy escribiendo? Y con lo que hice, no sé si lo sé explicar bien, pero bueno, como tengo la x elevado a la menos 1 medio, ¿yo qué hago? Llevo todo eso al denominador para sacar el negativo del exponente. Bien, dame un segundo que lo voy escribiendo. Acá, así. Claro. Y x a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de x. Correcto, lo explicaste muy bien. Ahí está. Quedó respondida la pregunta, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo.
Bueno, vamos a otro problema. A ver, como sugeridos en la práctica, en los problemas propuestos para cálculo de derivadas, creo que estaba ese. Vamos a hacer uno del tipo de los que estuvieron haciendo en teoría. A ver si les resulta más conocido. El problema 8 dice que la función y es, o f, así, f grande, es el polinomio x al cuadrado menos x más 1, todo elevado al cubo. Entonces, otra vez tenemos que identificar cuál es la función exterior y cuál es la función interior. Podemos escribirla o no, lo importante es identificarla. Yo, de todos modos, se las voy a escribir, aunque cuando uno en la práctica está aplicando regla de la cadena, no es necesario que la escriban. Repito, sí que la tengan clara. Supongamos que esto lo estamos pensando, porque de hecho es eso, como la composición de dos funciones, ¿sí? De f y de g. F, tal como yo lo escribí, es la función exterior y g es la función interior. Fíjense, ¿qué les parece? Tenemos una expresión polinómica elevada al cubo. ¿Cuál les parece que puede ser la función exterior y cuál la función interior? La exterior, x al cubo. ¿La interior? No, la exterior. La exterior, bien. Perfecto. Si lo describo en palabras, muy bien, es la función f eleva al cubo, si lo quiero decir en palabras. Sí. Correcto. O sea, x al cubo. Toma un x y lo eleva al cubo. ¿Y la función interior? Ya la tenemos. Claro, x al cuadrado menos x más 1. Eso. Bueno, entonces ya con esto hacemos la derivada. La derivada de esta expresión, la voy a escribir acá, va a ser la derivada de la función exterior, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la derivada de la función exterior? Si yo la escribo así tal como está. 3x cuadrado. Claro, pero no vamos a poner eso, porque en realidad la regla de la cadena dice que escribamos la derivada de la función exterior evaluada en la función interior. ¿Sí? Esto quiere decir, evaluado quiere decir, donde dice x voy a reemplazar por g de x. Vamos entonces a poner esto, la derivada de la función f, que es 3 por x cuadrado, pero en lugar de x, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner g de x. ¿Sí? Esto que estoy escribiendo acá es la derivada de la función exterior evaluada en la función interior. Y ahora vamos a multiplicar por g' de x, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, le repito, vamos a ponerla acá, la dejo a la vista. F' en g de x multiplicada por g' de x. No le pongas que es igual, porque... ¿y si lo pongo así? Sí, entonces sí. Pero si lo pongo así... Le sacas la llave. Le saco la llave, sabía. Te conozco, está bien. Ahí está. A ver, no se armen el matete de lo que Sí. es la composición. No, sí, es que además no es correcto. No puedo poner que la función es igual a la derivada. En este caso. Sí, salvo que fuese a la x. Bien. ¿Y ahora qué ponemos, chicos?
Por 2x menos 1. Eso. La derivada de la función g, o sea, 2x menos 1. Y ahí tenemos f', esto que está acá es f', ¿sí? La derivada de la función f grande. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe, el 55 podríamos ver. El 55 demuestre que la función... No, a ver, perdón. ¿Cuál El que es? tiene un grafiquito. Ese te iba a decir yo. Moni, ¿estás con la edición 4 o la edición 3? Estoy con la edición, perdón, tengo las dos cosas abiertas. Tengo la edición 3 y la edición 4. Claro, este 8 es de la edición 3. Sí. Calculo que Erika está hablando de la edición 4. Correcto, sí. Esto es por tener, sí, tengo los dos abiertos a la vez. Es buenísimo, ese es el que me gusta. Bueno, Erika decía el problema 55, el que tiene la tabla de valores. No, el 55 tiene un gráfico. A ver. Entonces presento, vamos a verlo acá, a ver. Ah, correcto. El problema 55, se está viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Si f y g son las funciones cuyas gráficas se muestran, bien, y acá da una serie de composiciones. Ah, este es parecido, más allá de la regla de la cadena, es parecido al que hicimos el lunes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo pendientes? Bien, Sí, dice... profe, mi consulta era ahí en el punto B, que no existe la derivada en B evaluada en 1. Eso es porque Bueno. ahí hay un punto anguloso, ¿cierto? ¿Esa sería la respuesta? Hay un punto anguloso en F y hay un punto anguloso en G. Mirando las gráficas por separado, habría que ver qué pasa con la composición, pero sí, hay un punto anguloso. De todos modos, vamos a contestarlo haciendo el cálculo de la derivada, si es posible, ¿sí? Bien. A ver. Bueno, ¿qué tenemos por acá? A ver. Esperen. Bien, vamos entonces a ver, con el dibujo acá en pantalla, vamos con el inciso B. El inciso B dice la derivada de B en 1. Bien, la derivada de B, según el enunciado, la función B es la composición de G con F. A ver, no puedo escribir muy chiquito porque no me sale de G con F. ¿Sí? En este caso va a ser en 1. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer la derivada de toda esta expresión. Bien, de acuerdo a la regla de la cadena, ¿cómo va a ser la derivada de esta expresión? ¿Qué ponemos acá? La derivada, ¿se acuerdan la fórmula? La derivada de la función exterior evaluada en... ¿Cuál es la función interior? Bien, ¿cuál es la función exterior acá con esta expresión que vemos en pizarra?
Fíjense que dice, acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense la forma de B. ¿Cuál es la función exterior en este ejemplo y cuál es la función interior? Exterior G de X y la interior F de X. Correcto, claro. La función exterior es G y la función interior es F. Entonces, vamos a tener la derivada de la función exterior evaluada en f de 1, en este caso, por la derivada de la función interior. ¿Por qué evaluamos en 1? Bueno, porque el inciso B pide evaluarla en 1. ¿Está? Ya no es en un X genérico. Bien, dice la derivada en f de 1. Bien, ¿cuánto vale f de 1? ¿Existe f de 1? Sí, vale 2. Vale 2, correcto, ¿sí? Vamos, nos paramos acá en x igual a 1 y si vamos hasta la gráfica de f nos dice que f de 1 vale 2. Acá tenemos la derivada en 2 por la derivada en 1, ¿sí? La derivada de f en 1, ¿sí? Entonces, la derivada de f en 1. Bien, ¿qué es la derivada de f en 1? ¿O cuánto vale? Menos 2 puede ser, 2 igual vale, profe, porque sería igual a la pendiente de la recta. Exacto, muy bien. En el segmento que está entre 0 y 2, acá, en este segmento, ¿sí? El segmento en este intervalo, 0,2, el segmento de la recta que está en rosado, el segmento de recta de F que está en rosado, tiene pendiente 2. ¿Está? Bien, entonces acá esto va a ser 2. ¿Y ahora qué nos quedaría por responder? Nos quedaría por responder la derivada de G en 2. Entonces, vamos a G, ¿sí? Nos paramos en, acá está 2. Vamos hasta la gráfica, digamos, ¿sí? Responder cuál es la derivada. ¿Profe? Claro, 3. Sí, gracias. Gracias, señalé mal. Gracias, Erika. Bien, acá está 2, ahí está, ahí lo corregí. Bien, y acá esto es lo que decía Erika. F de 1 era 2. Bueno, ¿y qué pasa acá? A ver, fíjense, nos paramos en x igual a 2. Tenemos que contestar cuál es la derivada en 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Es derivable la función? Ahí no existiría porque no existe la derivada en el punto 2. Claro, no existe la derivada en el punto 2. ¿Está? No existe la derivada. Y gráficamente es lo que comentaba Erika. Ahí hay un punto anguloso. Esto gráficamente es una información que uno tiene que aprender a leer, que cuando hay un punto anguloso la derivada no existe. No recuerdo la sección, pero fíjense cuando una función no es derivable, ¿en qué casos? ¿Sí? Hay varios casos, que no sea continua, que tenga tangente vertical, que tenga un pico, como en este caso, un punto anguloso. Este es el caso, ¿sí? Entonces, esta no existe. No existe la derivada de la función g en 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir que no existe la derivada de b en 1. ¿Por qué? Porque este numerito que está acá al final, fíjense, pudimos hacer toda la cuenta medianamente sin dificultad porque veníamos obteniendo respuestas hasta que llegamos a la derivada en 2. Así que es como decía Erika, no existe porque había un punto anguloso. ¿Dónde lo descubrimos? Lo descubrimos acá al final, cuando llegamos al final. ¿Sí? ¿Quedamos?
Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Con respecto a este problema. No, profe, sabe que a mí el que no me quedó haciendo ruido fue el 56, en realidad, que no tiene recta, sino que es una curva, un gráfico de curvas. Entonces no sé cuál sacar la derivada y es el gráfico. ¿Cómo se hace? El 56 sería, si no me equivoco. A ver. De todos modos, la lectura de derivadas es siempre con la misma idea, independientemente del ejercicio, porque es verdad, a ver, es la misma idea, ¿sí? Porque si tenés que usar la gráfica de f, ¿sí? Suponete que querés calcular la derivada en cualquier punto. ¿Qué es lo que tenés que hacer? A ver, quisiera dibujar acá. ¿Querés que te vuelva a hacer? Sí. Sí, por favor. Dale. Tenés que dejar de compartir, creo. Sí. Listo. Ahí la profe Sin les puso cuál es la sección en la que se muestra cuando una función f no es derivable. ¿Este problema, Leonardo? Sí, yo lo dejé todo expresado porque sinceramente, o sea, no me salía de hacer. Decime, porque la explicación es la misma, ¿sí? Pero decime puntualmente alguna derivada que hubieras querido calcular y hayas dejado indicado. Decís que dejaste todo indicado. No, perdón, pensé que estaba hablando y estaba muteado. Es la H' en 2, por ejemplo. Bien, la H' en 2. Bueno, solamente lo dejo planteado y miramos, Y miramos una derivada puntualmente para que veas qué pasa cuando no es. A ver, para este entonces. Para el inciso A tendríamos que es H es f de x. Entonces, en este caso sería f de f en 2. Acá la derivada de toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena sería la derivada. Es interesante este problema para comentar esto también. Fíjense que acá se compone la función f con ella misma. Es decir, si yo acá les pregunto ¿cuál es la función exterior? ¿Qué responderían ustedes? F, y la interior F. es. Claro, la exterior es f. La voy a poner en color para que se distingan. La exterior es f. ¿Sí? Esta sería la función exterior. Ahora pongo en otro color. Y si yo ahora les pregunto, ¿cuál es la función interior? Va a ser F también, claro. Va a ser f también. Y esto no tiene que generar confusión, ¿de acuerdo? Porque cada una se va a comportar de acuerdo a lo que tengamos que hacer en la fórmula. ¿Sí? Esto quiere decir la misma función f, cuando uno compone, uno puede componer una función con ella misma, que es este el ejemplo. Bien, entonces, acá tenemos la derivada de la función f evaluada en f de 2. Todo esto multiplicado por f' en 2. ¿Esto es lo que dejaste indicado, Leonardo? Claro, yo después puse que f en 2 vale 1, entonces puse la derivada de f' en 1 por la derivada de f' en 2. Bien, lo que uno tiene que pensar acá es, para contestar cada una de estas cosas, si yo tengo la información gráfica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pararme en el gráfico de la derivada y estimar cuál será la pendiente de la recta tangente en ese punto de la gráfica. Por ejemplo,
si te parás en x igual a 1, ¿sí? Esto es lo que yo tendría que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en x igual a 1. Bueno, suponete que eso fuese una recta. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que leer de ahí? Tenés que leer la pendiente de esa recta. La pendiente de ese segmento de recta que dibujé ahí, eso es la respuesta a la derivada en 1. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, ya caí. Perfecto. Gracias. Y a partir de ahí estimás. Bueno, imagínate que yo no lo hice muy prolijo y lo mismo para la derivada en 2. Te vas a parar en el punto de la gráfica que le corresponde a x igual a 2, vas a trazar una recta tangente, suponiendo que esto que estoy dibujando fuese una recta tangente, ¿sí? Y estimas la pendiente de la gráfica. En los dos casos, no voy a hacer la cuenta, pero solamente me quiero asegurar de esto. ¿Qué signo tendrían las dos pendientes de las rectas que están dibujadas? O Negativo. segmentos negativos. Perfecto. ¿Quedó contestada tu pregunta? Muchas gracias, profe. Por nada. Bien. Ya que estamos, porque creo que está indicado, ¿sí? Y así terminamos con esto, con regla de la cadena. A ver, creo que también hay un problema indicado. Hay varios, por supuesto, no es que hay uno. El problema 53, que está indicado como tarea, que está indicado como ejercicio propuesto. A ver, ¿cómo haríamos para calcular las derivadas cuando tenemos la información por tabla? Nica, ¿podrás? Ahí te lo pongo. Gracias. Dejo de compartir. Problema 53. Lo mismo, explicamos alguna idea. Problema 53. ¿Cómo calculamos la derivada cuando la información viene en una tabla numérica? Gracias, Nica. De nada. Por ejemplo, tenemos ahí Para hacer el punto A, por ejemplo, podríamos, evaluamos a G en 1, que me da 2. bien. Y después me fijo, o sea, busco la derivada de esa, de G de 2. Lo voy escribiendo, a ver, vamos escribiendo despacito. A ver, para el punto A, dice Erika, tengo que hacer H' en 1. H' en 1, ¿sí? La función H es F compuesto con G, leído en ese orden. F compuesto con G. Es decir, que de acuerdo a la regla de la cadena, porque es una función compuesta, decime primero qué tenemos que escribir acá. ¿Qué haríamos? La derivada de F evaluada en G de X. Bien, ¿y cuánto vale X en este caso? 1. 1, así que le ponemos 1 por la derivada de G de 1. Bien, por la derivada de G de 1. Bien, entonces, primero dice la derivada de F en G de 1. ¿Cuánto vale G de 1? Nos paramos acá, ¿sí? G de 1 vale 2, correcto. G de 1 vale 2. Pero bien, por G' en 1. Lo voy a dejar por ahora indicado, así directamente. Bien, ¿cuánto vale la derivada en 2? La derivada de F en 2. Vamos, tenemos acá X igual a 2 y de acuerdo al cuadro tenemos que la derivada en 2 vale 5. Y la derivada de G en 1, lo voy a poner en otro color,
¿sí? Vale, Otra 6. vez, me paro en x igual a 1, la derivada en 1, la derivada de g en 1 vale 6. Entonces, acá tenemos 6. Por lo tanto, en el inciso A dice que h' de 1 es igual a 30, ¿sí? Bien, ejercicio sencillo, pero no siempre vamos a tener ni la fórmula de la función ni el gráfico. En este caso, la información viene dada por tabla, así que también hay que saber leer. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, dejamos presentadas todas las ideas. Esto es continuación, repito, de lo que el profesor estuvo dando en 2 clases de teoría, que es regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena, vamos a repetir como cierre cuando la utilizamos. A ver. ¿Cuándo utilizamos la regla de la cadena? Cuando tenemos una composición de funciones, por ejemplo. Claro, correcto. Cuando tenemos una composición de funciones, ¿sí? Bien, entonces lo que hay que tener presente para la regla de la cadena es que se aplica cuando hay una composición de funciones y que en esa composición siempre tenemos que identificar cuál es la función exterior y cuál es la función interior para después poder calcular la derivada. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces, por supuesto que esto hay que seguir trabajando. No sé, Nica o Cintia, si obvié algo o quieren recomendar o sugerir algo, en particular de la sección 3.4. Profe, yo el ejercicio 76 no sé cómo responderlo, no lo entiendo. ¿Cuál? El 76. ¿Qué es el 66? 76. ¿Cómo? 76, profe. 76. Ahí te devolví el presentador. Bien. Entonces, sección 4.8, ¿no? Sección 4.8 para antiderivada. Continuación de lo que ya están estudiando en las clases de teoría. Bien. Habían visto, por ejemplo, con el profesor, ¿sí? Una antiderivada. No me voy a detener en las definiciones porque justamente ya las trabajaron en la clase de teoría. Por ejemplo, una antiderivada para la función 1 sobre x. Si esta es la función. Una antiderivada para la función 1 sobre x. Logaritmo natural de x. Vamos a recordar, ¿sí? Bueno, quedó muy mal escrito. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarla así. Vamos a recordar que la noción de antiderivada, ¿qué quería decir? A ver, recordamos que la derivada de f mayúscula en este caso, ¿qué nos tenía que dar? A ver. ¿Cómo? ¿Minúscula? Claro, correcto, ¿sí?
Bien, entonces, con esta idea, vamos a recordar, como para hacer un poquito de repaso de lo que estuvieron haciendo, cómo con esa noción de encontrar la antiderivada, por ejemplo, si tuviésemos esta función, una antiderivada para esa expresión, ¿cuál sería? Yo las voy a poner acá como F mayúscula. Profe, Sí, escucho. ¿podría ser x a la 4 sobre 4? Sí, bien. Y decimos una porque en realidad, ¿sí? Si le pusiéramos cualquier número acá, si le sumáramos cualquier número, esto también se serviría como antiderivada. Bien, y contame por qué esto funcionaría, que es correcto. Estoy quedando sin batería. ¿Por qué funcionaría esto? Yo tengo como una teoría que cuando tenemos una x, porque x no es una constante, entonces tenés que sumarle al exponente de x 1 y abajo haces 3 más 1 igual. Entonces, Correcto. A ver, vamos a poner toda esa explicación. Acá dice Camila, ¿sí? Que para encontrar la antiderivada, lo que hace es sumarle 1 al exponente y lo mismo, y bueno, y divide por ese exponente. Por eso le da x a la cuarta sobre 4. Y esto es correcto. ¿Y por qué funciona? Bueno, esa antiderivada que ella encontró o que ella propone es x a la cuarta sobre 4. ¿Por qué? Porque la derivada de esa expresión, ¿cuál es la derivada de esa expresión? A ver, de x a la cuarta sobre 4. Tiene que ser x al cubo. Claro, a ver, díganme cómo hacen esa derivada. Bajo el 4 multiplicando, le resto 1 al 4 y el 4 que bajó multiplicando se divide con el 4, o sea, se simplifica con el 4 que está dividiendo y quedaría x al cubo. O x a la 3. Correcto, ahí lo escribimos. Entonces, tenemos x a la cuarta sobre 4, que es lo mismo que un cuarto por x a la cuarta. Entonces, tenemos la misma constante, el 4 que baja, el 4 que baja, y acá me queda, le restamos 1. Y efectivamente esto es x al cubo. Bien, entonces, a ver, vamos a otro problema. Nica, Dale, ahí, a ver. te paso el mando y mientras voy enchufando mi... Bien. Fíjense, perdón, en el mismo ejercicio, no. El ejercicio 8 de la sección 4.3, que pide encontrar la antiderivada más general de la función. ¿Qué significa encontrar la antiderivada más general? Según lo que explicó Moni recién, ¿qué sería la más general? Mónica dijo que tenemos muchas antiderivadas, lo cual es cierto, pero la más general es cuando yo tomo a la constante igual a 0, ¿sí? Eso es básicamente lo que significa la antiderivada más general. Entonces, hagamos el 8 que nos da la función... A ver, acá dice raíz cuarta de x al cubo más raíz cúbica de x a la cuarta. Nosotros queremos encontrar f, ¿sí? F grande. Entonces tenemos que pensar qué función yo la derivo y me da esta función de acá. ¿Qué se les ocurre hacer para poder encontrar una forma automática de hacerla, digamos? ¿Cómo podemos modificar esta función, la f minúscula, de manera tal que podamos encontrar la antiderivada de una?
pasarle el 4 de la raíz que quede x elevado a la 3/4. Perfecto. X elevado a la 3/4. Me va a quedar medio apretado. Más. X Sí, a la 4/3. perfecto. De esta forma, escribimos la raíz como un exponente. Y ahora, ¿cómo me quedaría la antiderivada? Mirando el ejemplo justo que hizo Moni antes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tomando la idea de Camila, la que comentaba recién. Sumarle 1 a 3/4. Sumarle 1, perfecto. Y el mismo resultado que me dé 3/4 más 1, dividirlo, o sea, ponerlo dividiendo. Bien. ¿Y cuánto da 3/4 más 1? 7/4. Perfecto. Y acá hago lo mismo, ¿no es cierto? 4/3. Parece un... Es que yo ando con mouse, ¿viste? No soy como las pro. 4/3 más 1. Y esto es igual, si lo quieren arreglar un poquito, me queda x a la 7/4 por 4/7. Mientras la profe va escribiendo, 1 dividido 7/4 es 4/7, ¿sí? Bien, ¿y acá qué me queda? ¿Cuánto es 4/3 más 3/3? 7/3. Perfecto, entonces acá me queda 3/7 por x a la 7/3. Muy bien. Sí, la forma de verificar que esto está bien, ¿cuál sería? ¿Cómo yo verifico que esto está bien? Que la función que Haciendo la obtuvimos derivada de eso, Exacto. tiene que dar esta de x. Haciendo la derivada, que no lo voy a hacer, les queda de tarea a ustedes. Así pasamos rápido al 13, porque nos quedan 2 minutos de clase. Bien, el 13 me pide lo mismo, ¿sí? Encontrar la antiderivada más general, pero ahora me da una función trigonométrica. Me da coseno de tita menos 5 por seno de tita. Bien. Ahora, ¿a qué función yo la derivo y me da coseno como resultado? El seno de tita. El seno de tita. Muy bien. ¿Qué hago con este menos 5? ¿Qué pasa acá? El menos lo dejo como está, a ver. ¿Qué pasa con esta función? Si yo tengo una constante por derivada de la función. Muy bien. Entonces solo me tengo que fijar a qué función yo la derivo y me da el seno de tita. ¿Cuál sería? El menos coseno. El menos coseno de tita. Muy bien. Están afilados con las trigonométricas. Y ahora, bueno, la puedo arreglar un poquito, ¿sí? Este menos con este menos. Me queda más. Y me quedaría 5 coseno de tita. Muy bien. Pensé que les iba a costar más la trigonométrica, pero no. Les queda verificar. Gabriel igual. Ah, está bien. Pero yo los quería... Sí. ¿Podría ir a la página anterior que necesitábamos? Sí. Ahí está, listo, gracias. Bien, 2 cositas para cerrar con respecto a esto. Nica, Gabriel ya estuvo trabajando el símbolo de integral. Ah, bien. Así que sobre esto mismo nosotros le pusimos ahí, utilizando la terminología antiderivada, Sí. pero el profe les dijo qué símbolo se usa para describir una antiderivada.
Cuando Bien. queremos encontrar la antiderivada de, por ejemplo, G. ¿Se acuerdan del símbolo? ¿Y cómo le llamamos? No puedo hacer más. Sí, a mí me pasó antes con una... ¿Solo se pueden 12? Pareciera, porque me puso un límite, Sí. no me dejó avanzar más. Ah, quería poner otra para hacerles el... Buah. Si no, la borramos y listo. Total. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, de última, bueno, está acá en la Bien. grabación. Por ¿Se acuerdan ejemplo, del símbolo? a ver. Te hago vos. No, presentador. está. Ah. No, está bien, Nikita. Bueno, esto ya lo vieron con el profesor, ¿sí? Ese símbolo, ¿cómo se llama ese símbolo? Integral. Claro, integral, ¿sí? Y ese es el Integral. símbolo, claro. En ese caso, la integral de g de x diferencial x. Nika, te pido un ejemplo más y terminamos. ¿Cómo Dale. calculamos la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x diferencial x? Ahora ya lo ponemos con símbolo de integral. Perfecto. A ver, 1 sobre la raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada, perdón. Uh-huh. Eso es x cuadrado, la raíz cuadrada sería. Estoy en otra. Ahí está. Ya entiendo el porqué de la... En modo feriado está. Sí. A ver, ¿cómo harían ustedes para resolver esa integral? Ideas. Y con esto nos despedimos. A ver. Esta función... Lo que se me ocurre es hacer 1 por, o sea, x a la menos un medio. Y de ahí poder sumarle 1. Eso. Exactamente. Correcto. Exactamente. Y ahí lo llevamos al problema anterior. Entonces, ahí lo que estamos preguntando es cuál es una antiderivada de x a la menos un medio. ¿Y ahora? Ahora quedaría menos un medio más 1. Ya cuando resuelvo, el símbolo de la integral se va, ¿no? Eso es importante porque a veces lo dejan. Bien, y le sumamos la constante justamente porque si nosotros quisiéramos, o sea, si nosotros derivamos toda esa expresión, la derivada de la constante es 0. Entonces, en las antiderivadas siempre le sumamos un número, una constante. ¿Y eso cuánto da? A ver. Menos un medio más 1. Un medio, ¿no? Un medio. Dividido un medio. Y si lo acomodamos un poquito y lo volvemos al formato original, recuerden que originalmente eso estuvo expresado como una raíz cuadrada, por lo tanto, ¿ahí qué pondría? Voy a ver si me entra acá abajo. Menos raíz cuadrada de x sobre 2 más c. ¿Por qué menos? Está bien. Sí. Este dividido en medio lo puedo escribir como 2. 2 y acá... Sin el menos, ¿no es cierto? Sin el no menos, había... sí. Bien, Sí. correcto. Bueno, si quieren seguir trabajando y quieren encontrar ideas, ¿sí? Vieron que acá usamos, primero gracias Nikita. De nada. Lo que decía es, en la sección 4.8 van a encontrar, vieron que acá estuvimos usando, por ejemplo, una formulita esta de sumarle 1, ¿sí?
sumarle 1 y dividir por. Bueno, si quieren, así como vimos reglas de derivación, también podemos encontrar reglas para encontrar la antiderivada y si les interesa y quieren seguir trabajando, en la página 319, fíjense que acá tienen una pequeña tabla de fórmulas de antiderivación. Es un muy buen ejercicio pensar cuál es la antiderivada, que es lo que estuvimos haciendo recién, de pensar cuál es la función cuya derivada me va a dar la anterior, ¿sí? Pero las reglas que estuvimos utilizando, algunas de las más comunes las van a encontrar acá en la página 319. Así que con esto los dejamos con bastante tarea para hacer. Si quieren ir avanzando en esta sección y utilizando este cuadrito, pueden, además de todas las tareas de regla de la cadena que sugerimos, podrían, por ejemplo, hacer cualquier problema del 1 al 16. Y si quieren, del 19 al... Bueno, los dejamos por lo menos con eso, con del 1 al Toda 16. La sección. Claro, pero bueno, del 1 al 16 estaría muy bueno que los hicieran. De hecho, Nica ya les explicó 2, ¿no? El problema 8, ¿y cuál otro, Nica? El 13. Y el 13. O sea que tienen menos todavía. Hay 14 ejercicios más para que puedan resolver. ¿Estamos? Bien, con esto finalizamos la clase un poquito excedidos de tiempo, con muchas ideas. Así que, bueno, que descansen. Muchas gracias a mis compañeras. Niquita, gracias. Y bueno, a todos los que estuvieron presentes. Que descansen, trabajen otro poquito y descansen otro poco. Y, por supuesto, cuídense mucho. Gracias, profe. Buen fin de... Buen fin de para todos. Gracias, chicos. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Adiós. Chao.